La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hemos venido hablando sobre diferentes cosas. Estamos en un nuevo tema que se llama De Victoria en Victoria, pero que está relacionado con los anteriores, vislumbrando la gloria de Dios y conociendo los misterios de Dios. Habíamos hablado en la anterior charla, que fue el jueves, habíamos hablado de que nosotros teníamos una herencia, y digo teníamos una herencia antes de... O sea, antes del pecado de Adán y Eva, nosotros éramos herederos de algo muy, pero muy importante. Y de esa forma nosotros teníamos una herencia en lo físico, que hablábamos de que necesitamos de un cerebro físico para poder controlar los movimientos y reacciones, al igual que necesitamos una mente inmaterial, un cerebro espiritual para razonar y hacer juicios de valor. Pero que en la parte espiritual habíamos hablado de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces tenemos que verdaderamente empezar a reconocer que, a pesar de que este cuerpo que lo sentimos, como yo lo siento a mi edad ahorita, ¿sí? Hace 10 años yo no sentía lo que sentí con lo que estoy sintiendo ahora. ¿Pero por qué? Porque ya empezaba a tener un envejecimiento de las células, y la vez pasada, en la anterior charla, habíamos hablado del proceso que se sigue cuando usted acude a una necesidad que Dios colocó en usted, que es el de alimentarse. ¿Sí? Y procedimos a introducirlo por la boca y llevarlo al intestino y producir la serie de mecanismos que el organismo hace de feedback, de retroalimentación, para poder alcanzar ese grado de que usted ya tiene una fuerza, una fortaleza, o sea, ese grado de dinamis, de fortaleza en su vida, mi amado hermano. Y así como nosotros, a pesar de que estamos envejeciendo, nuestro interior cada día se está aumentando más, se está renovando. Estamos entrando en ese proceso, mis amados hermanos, estamos entrando en ese proceso donde usted antes saltaba, brincaba, todo, o sea, todo lo distraía, usted lo llevaba y cuando usted se daba cuenta estaba en otra parte, se levantaba tal cosa, pero ahora estamos siendo más lentos, pero estamos entrando en otro proceso que es el proceso espiritual, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Óigame bien, a veces me he preguntado qué sentirá de pronto la persona que tiene apenas 25, los de 15, los de 20, los de 30, los de 35 y de 40, cuando uno como médico se da cuenta de que hay una serie de reacciones que son las que llevan a que esa carne, óigame bien, la carne se motive, la carne se estimule, la carne entra en un proceso, ¿sí?, de choque fuerte donde tiene que descargarse. Y es cuando verdaderamente tenemos que venir a la presencia de Dios, que es el conocedor de nuestro interior, de todo lo que nosotros tenemos, de esta carne que tenemos, porque Él la formó, porque Él la creó. Tenemos que venir para preguntarle a Él, para que Él sea el que domine nuestra carne, el que verdaderamente nos lleve a nosotros a buscar de la palabra, y esa palabra misma haga que nosotros menguemos en la carne para que crezcamos en el espíritu. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Entonces, por eso Dios siempre ha sido un Dios grandioso, porque
en la medida que yo empecé a leer esta parte y a estudiar esta parte, empecé a darme cuenta de que Dios estaba pendiente de todo. Dios está pendiente de mis necesidades, Dios está pendiente de lo íntimo que yo tengo. Pero yo tengo que llevarlo a Él, a que Él sea el que administre, el que verdaderamente tome el control de todas mis cosas. Hace un tiempo tuve una necesidad, ¿sí? Tenía una necesidad de la carne, listo. Y le pedí mucho al Señor, le oré al Señor y Él pudo cambiar esa necesidad, la colocó por otra cosa diferente y yo me quedé asombrado. Yo decía, wow, ¿cómo es posible que Dios verdaderamente esté al tanto de nosotros? Al tanto de nosotros. Y todos los días Él a nosotros nos está enseñando cosas, más cosas, más cosas. ¿Para qué? Óigame bien, para bendición, no para maldición. Y es lo que no hemos logrado entender, mis amados hermanos. A veces Dios nos da a nosotros las cosas para que nosotros seamos esas personas que estén siempre sirviendo a los demás. Siempre sirviendo a los demás. Y yo les he comentado a ustedes de que tengo un libro que estoy escribiendo que se llama La Saga del Cristiano. Y es así como Dios verdaderamente me colocó a mí a entregarle los diezmos en todo. Díganme bien, no les estoy hablando de los diezmos para que ustedes lo den, no. Estoy diciendo es los que yo viví, los diezmos que yo he vivido. Mis diezmos en conocimiento, en sabiduría, en todo lo que Dios me dio a mí en cuanto a mi profesión, yo los he entregado allá a la gente que verdaderamente lo necesita. Aquellos que necesitan algo, me llaman y me dicen tal cosa y yo les respondo, les digo, mire, de esta forma es que yo pienso, esto es como yo pienso, ¿ve? Como a mí me ha enseñado el Señor, no como piensan los demás, porque los demás están en el mundo. Habrá algunos que de pronto estén en la palabra de Dios, allá, Dios, gracias a Dios, mediante, espero conocerlos, pero aún no los he conocido. Tienen muchos problemas, tienen muchas inquietudes y siguen convencidos de que ellos son los que más saben. Perdónenme la expresión, los que más, ¿sí? Ese elemento que se toma en el desierto, ¿cierto? Que se necesita. Pero no se han dado cuenta de que cuando uno está con el Señor, todas las cosas se hacen a bien. Todas las cosas nos llevan a bien. Todo. Está usted de pronto y se le va olvidando algo y el Espíritu de Dios le dice esto. Y uno empieza y dice, uy, Señor, lo que me faltaba. Porque es que en la medida que va pasando el tiempo, en esa medida la célula se va degenerando, se va volviendo más vieja. Todas las células del cuerpo, todas, hasta la de las uñas. ¿O no les ha pasado que de pronto se les ha partido las uñas a ustedes? A ustedes, mujercitas, se les ha partido las uñas de vez en cuando, ¿cierto? Dice, ay, se me partió la uña. Claro, porque le faltó el calcio. Porque le faltó todo lo que tenga que colocarle a esa uña. Porque la célula ya no está funcionando como antes funcionaba. Amén. Vimos también la importancia que hay de estar nosotros dentro del camino del Señor, de estar nosotros ser los ungidos, los escogidos, así como lo fue Adán y como lo fue Eva, dentro del propósito divino, y que nosotros teníamos dominio sobre todas las cosas, pero ¿por qué? Porque Dios había colocado en nosotros ese dominio propio, ese poder colocarle a los elementos el nombre y eso de poder verdaderamente vivir, enseñorearse, ¿sí? Sojuzgar, meterse, profundizar, bogar mar adentro, todo lo que usted quiera decir. Todo lo que usted a su mente le venga, si en la oración diga, no, Señor, que yo quiero bogar a mar adentro, que quiero enseñorearme y tal cosa, usted puede demorarse hasta media hora, una hora, diciendo términos sinónimos de lo que verdaderamente Dios anda buscando en cada uno de nosotros. Amén. Y tenemos que reconocer que ya hay en nosotros una autoridad, esa autoridad que hubo en Adán y Eva, ahorita les cuento lo otro, que hubo en Adán y Eva, ¿sí? Esa autoridad sobre la cual Satanás no tenía ningún dominio, ¿sí? Pero tuvo que escoger lo más débil para poderse meter por ahí. Y ese amor grande que le tenía Adán a Eva fue lo que lo hizo que en ese momento también la cogiera y tomara lo que ella también comió, ¿sí? Fuera desobediente para Dios. Por eso muchas veces tenemos que mirar con quién andamos. Muchas veces tenemos que saber cuál es nuestra ayuda idónea. ¿Ven? Y tenemos que orarle mucho al Señor para que el pensamiento, el sentimiento, ¿sí? La voluntad de esa persona cada día se vaya adosando más a la palabra de Dios, vaya siendo más de Dios.
También hablábamos de que éramos salvos y seguros. ¿Seguros por qué? Porque mi amado hermano, usted tenía todas las necesidades suyas, estaban ya realizadas, hechas. Dios había dispuesto para eso todo. ¿Y a qué nos está llevando ahorita el Señor? En este momento la carne está súper alta de costo, ¿cierto? Entonces nos ha tocado que bajarle a la carne y comer más verduras. Porque el pollo también está caro, ¿cierto? Entonces, estamos en una etapa en la cual Dios nos está volviendo, que Dios les dio tomar el pelo y les decía, nos está volviendo veganos, puros vegetales, y a mí que no me gustan los vegetales. Bueno, me ha tocado. Entonces, esas necesidades de comer, esas necesidades de que los animales pudiesen comer de todo, pero nosotros en Cristo Jesús, eso lo dice Filipenses 4:19, nosotros en Cristo Jesús estamos a salvos y seguros. Y Dios, pues, suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios suplirá todo lo que nos falte, ¿en qué? Conforme a las riquezas, ¿en qué? En Cristo Jesús. Entonces, tenemos que empezar a buscar, mis amados hermanos, ustedes tienen que hacer un trabajito, ¿sí? Y buscar cuáles son las riquezas en Cristo Jesús. Como a veces aprendemos a manejar, entonces, a conducir, entonces a manejar, porque conducir ya es más elegante, ya es más intuitivo, más profundo. Empezamos a manejar, sí, y sabemos que tenemos que respetar el verde y el rojo y el amarillo, ¿cierto? Y que el amarillo y ese está entre el verde y el rojo y se nos hace fácil pasar con el amarillo, ¿cierto? Y es cuando vienen los accidentes, porque todo el mundo quiere pasar en amarillo. O sea, todo el mundo está afanado. Todo el mundo está, pero a mechas. Y si no está afanado, sí, lo llaman por el celular y le dicen, bueno, te quiero ver aquí en 3 minutos. Y está a 5. ¿Qué hace esa persona? Volar, ¿cierto? Y no tiene alas, se estrella, hermano. Da una curva y se resbala, ¿cierto? ¿Sí? Y dice, es que había arena, ¿no? ¿Cuál, hermano? Que tomó mal la curva y se resbaló porque iba demasiado rápido. Por eso Dios, cuando Dios dijo y creó y vio y sintió verdaderamente el corazón y las necesidades que tenía Adán, dijo, hagámosle ayuda idónea. No es bueno que él esté solo. Y de esa forma Dios entonces tomó de la reja costal de Adán y formó a Eva. Y esa ayuda idónea, esa persona que necesitaba a Adán para darle, como decir, el complemento, para decir, mire, esto me faltaba, así como cuando uno quiere que de pronto de la sangre pase algo a la célula, ¿sí? Tiene que llevar a una reacción enzimática y se utiliza de pronto el sodio, el calcio, el magnesio, el manganeso, todas esas cosas para que puedan transportarse de un sitio a otro sitio, ese elemento que es vital para la célula. Entonces, para Dios, hacerle lo que le hizo a Adán fue vital para Adán. Y también fue vital para Eva. ¿Por qué? Porque había una pertenencia de un lado hacia otro lado y fuera de eso, él estaba sobre todo. O sea, la cubierta de ellos era Dios. Yo me imagino a Dios todo el tiempo buscando a Adán y encontrándose con Eva. Y digo, ¿qué pasó? Ole, Eva, ¿dónde está Adán? Y Adán venía detrás de Eva. Yo aquí estoy, y sacaba la cabeza. ¿Sí? Y así es como Dios verdaderamente nos daba esa enseñanza la vez pasada, ¿sí? De todo aquello, de esa herencia que era antes de, y que después, cuando nosotros empezamos a conocer del Señor, cuando empezamos a vivificar de Dios, cuando empezamos a tener esa palabra en nosotros y empezamos a hacer la rema en nuestra vida, y que esa palabra se vivificara en cada uno de nosotros, entonces empezamos a ser seres vivificados. ¿Por qué? Porque teníamos a Cristo Jesús. Porque reconocíamos la sangre del Cordero, porque reconocimos verdaderamente la inmolación. O sea, el que haya Dios permitido que ese ser llamado Cristo Jesús haya venido, sufrido, porque de antes sufrió y derramó agua con sangre hasta llegar arriba a esa cruz, a ese punto alto, ¿sí? Que si ustedes han visto las prédicas de la pastora es para ver al Cristo, no para ver la cruz. Tenemos que reconocer es al Cristo, al Anrion, al Cordero inmolado, a ese que tomó, a ese que verdaderamente vino,
tomó las riendas de todos y gobernó, porque Él está gobernando. Lo que sucede es que Él está esperando, está cumpliendo la voluntad del Padre. O sea, que el Padre decía venir por todos nosotros, lo envía a Él para que venga por todos nosotros. Entonces, en ese momento es cuando se va a ver, ¿sí?, la majestad y la gloria de Dios en toda su potencia. Y nosotros estaremos en un sitio apartados para poderla ver, para poder ver esa furia, ver cómo verdaderamente Él reacciona contra aquellos que nosotros muchas veces clamamos, ¿cierto? Pero que debiéramos orar por ellos. Porque en la medida que nosotros empecemos a conocer a Dios, en esa medida nosotros empezamos a darnos cuenta de que el Dios que tenemos es el Dios creador de todo. Él no hizo acepción de personas. Él no llueve más para unos que para otros. Llueve para todos igual. Habrá sitios que le llueve menos. Yo no sé, de pronto es que hay mucho viento, ¿cierto? Y pasa rápido la nube. Y habrá otro sitio donde nos golpea, sí, la lluvia todos los días. Allá en Piedecuesta le dicen que es cielo roto. Y está en Málaga y allá también le decían cielo roto, ¿cierto? Llovía mañana, tarde y noche. Entonces ahora vamos a hablar otra cosa que es, estamos entre, ahora sí vamos a hablar de después de y antes de la venida del Señor Jesús y ahorita después del pecado de Adán y Eva. A pesar de que todavía estamos antes de, porque tendrá que venir después el Señor Jesús, ¿sí?, recogernos, llevarnos y tal cosa, y estamos viviendo de pronto, ¿sí?, la égida del Espíritu Santo. Pero si nosotros estamos con el Espíritu Santo, somos templo de Dios, donde mora el Espíritu, ya téngalo por seguro, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros está resguardado, está cubierto por las alas del Señor. ¿Sí? El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Estamos habitando bajo el abrigo de Él. En este momento nosotros estamos habitando bajo el abrigo de Él. Miramos un testimonio de una hermana, ¿cierto? Que casi se cae. ¿Por qué? ¿Qué pasaría, cierto? Yo le digo a ella, mija, busque a ver qué pasó. Analice qué fue lo que le pasó antes, ¿sí? Analice lo que le pasó ¿sí?, y analice lo que le pasó después. Porque así es como uno aprende. Así es como uno sabe lo positivo de lo negativo. Así es como usted sabe, dice, uy, yo casi me caigo. ¿Y casi me caigo por qué? ¿Sería que yo estaba cubierta? ¿Sería que de pronto yo sentí una voz que me dijo, no pase por ahí, y yo de terca, hablando con la otra persona, o de pronto pensando, no le puse atención a lo que la voz me dijo? Eso es así. Y así es como verdaderamente Dios trabaja en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros tiene una relación íntima con Dios, ¿ve? Pero tiene que darse cuenta de cómo es esa relación íntima con Dios. A veces nos levantamos súper arriados, porque nos hemos acostado tarde y nos levantamos tarde. Y porque a veces de pronto decidimos, lo digo por experiencia propia, a veces decidimos ver esta película. Uy, que es que me hablaron de esta película y que esta película tal cosa y voy a verla. Y se mete uno en la película y se encierra en la película. Lo esclaviza uno esa película. Y cuando usted va y mira el reloj, ya son las 2 de la mañana. Ayer me pasó igual, ayer llegué como a las 8 de la noche y me senté a oír las canciones para mandarle a Cristian más o menos el cuadro. Como tenemos un problema, entonces tenemos que traer la canción, colocarla ahí como antes, como al comienzo. Y entonces, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hago? Pues yo voy, copio la letra, ¿sí?, y me pongo a oír la canción, a ver, a repetirla, a ver hasta qué momento yo casi encajo con la canción, con la letra. Y es así como yo lo hago todas las veces. Trato de encajar en la letra de la canción para que no se vea como tan discordante, ¿sí?, de pronto en un momento dado. Y anoche estaba yo en esa fase cuando de pronto me dieron ganas de ver una película. Y llegué y se me hizo fácil ponerla, ¿sí?, y la puse. Y cuando empezó la película dije yo, ¿pero qué estoy haciendo? Mañana tengo que hacer esto, tengo que levantarme temprano, tengo que bañarme temprano, o sea, una serie de cosas, y yo me demoro un tiempo para poderme bañar, ¿sí? Yo no soy de los que llegan y se meten a la ducha, una jabonada, baño de gato, y arranco y me voy. No, a mí me gusta lavarme hasta la punta de las uñas.
Y es así como verdaderamente yo dije, no, yo no puedo perder mi tiempo en esto. O sea, mi tiempo es oro y mi tiempo está dedicado es para Dios. ¿Eh? ¿Qué tal que yo le llegue aquí a las 8 de la mañana? ¿Ah? Corriendo base, mis amados hermanos. Si yo a ustedes digo que tenemos que llegar de primero, ¿quién tiene que dar ejemplo? Tengo que ser el primero, mis amados hermanos. Hay una herencia negativa después de la caída de Dios. En Génesis 3 nos habla el Evangelio de la relación perdida de Adán y Eva con Dios. No la relación perdida de Adán y Eva de sus necesidades. No la relación perdida de Adán y Eva de pronto de tener todas las cosas, sino la relación de esa comunión que existía entre Adán y Eva y Dios. El poder decir usted, el poder sentir usted la presencia, porque no era solamente decir yo tengo a Dios en mi corazón, era sentir a Dios en su corazón. Es lo que yo quiero que ustedes aprendan, mis amados hermanos. Sentir a Dios en su corazón, que Él sea el que verdaderamente domine todas mis cosas. Y cada vez que yo pienso, inmediatamente yo pienso, Señor, ¿será que le gusta a usted o no le gusta? ¿Ve? Que cada vez que yo salga a caminar, yo cada vez que salgo a coger el transporte, inmediatamente digo, Señor, coloca en tus manos todo lo que sucede aquí para adelante. Aquí para adelante, todo lo que yo haga. Si voy a pronunciar una palabra, Señor, no permita que la haga si la palabra es de grosería o algo. Y es así como Dios quiere que nosotros verdaderamente entremos en ese proceso. Por eso, el estar con Dios nos llevaba a un estar precioso, delicioso, con paz, con armonía. Y el no estar con Dios ya empezamos a tener una serie de pérdidas que dentro del campo del cristiano fueron muchísimas, ¿sí? Y que al recuperarlas ha sido verdaderamente unas riquezas en Cristo Jesús. De ahí vienen las riquezas en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Todo aquello que Dios le había dado a Adán y Eva, que Dios le había permitido que Él tocara, que Él ensanchara, que Él se enseñoreara, que Él se juzgara, que Él navegara, que Él bogara mar adentro, todo eso lo perdimos, pero no sabíamos cuánto habíamos perdido. Porque es más, ni siquiera, mis amados hermanos, ni siquiera la iglesia primitiva pudo darse cuenta de lo que verdaderamente había perdido hasta que no vino las epístolas del apóstol Pablo y de Pedro, hablándonos sobre cada cosa, sobre cada entendimiento, sobre cada caminar que tenemos que hacer. Si usted va y mira, las epístolas del apóstol Pablo son tan bonitas y encierran una enseñanza tan grande que uno dice, wow, ¿y esto qué es? ¿Ven? Y usted ahí se pone también a mirar las epístolas, las cartas de Pedro y de Juan, y dice, wow, Señor. Había una comunión entre ellos tan bonita, pero ellos hablaban diferente. Cada uno hablaba diferente, pero ellos tenían en sí, en el fondo de sus cosas, uno decía, wow, es que aquí está lo mismo que Pablo dice, es lo mismo que dice Pedro y es lo mismo que dice Juan. Y teníamos que llegar verdaderamente, y después miramos Santiago, y después miramos Judas, y después miramos todos esos, y nos dimos cuenta, y cuando volvimos y empezamos a conocer de la Torá, y empezamos a mirar la Tanaj, empezamos a darnos cuenta de que eso era como decir, era el punto primordial de la charla del cristiano, o sea, el cristocéntrico. Porque estamos hablando de Cristo Jesús desde antes de. Óigame bien, desde antes de. Cuando se formaron los ángeles, cuando Dios creó los ángeles, sí, los formó. ¿Sí? Desde ese momento ya Jesús estaba metido dentro de la vida, dentro de este mundo especial. Porque ¿cómo hizo Dios para formar los ángeles? ¿Y qué dice primera de Juan capítulo 1? Él tuvo que lanzar una palabra, ¿cierto? Para poder crear, ¿cierto? ¿Listo? O tuvo que haber formado con sus manos algo, ¿cierto? Pero la palabra de Dios no me dice que Él formó a los ángeles. Luego tuvo que haberlos creado con su voz, con su palabra. ¿Y qué me dice Juan 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Si ven la parte final de esta lectura, y sin Él
nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. ¿Sí me entendieron hasta ahí cuál es la importancia del Cristo? Claro, el Cristo estaba ahí, ¿cierto? Y esa pérdida dramática, inmediata y de largo alcance afectó a nuestra raza humana llevándonos a una serie de cosas. Primero, a una muerte espiritual. Ya no estábamos con Dios. Ya en ese momento todo aquel que naciera de Adán, que viniera de esa descendencia, de ese ADN, ¿sí? Ya no estaba con Dios. Era una criatura hecha por Dios, pero no era un ser vivificado de Dios. Era un viviente más, que vivía, caminaba, ¿sí? Comía, todas las cosas que usted quiera llevar. Había una pérdida de Dios en el conocimiento. Yo pienso que de pronto, o sea, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, pero que no se la pido al Señor, le he pedido tantas cosas y cuando Él me la responde, eso es fuerte, es fuerte. Una de las cosas que yo he pensado, ¿sí? Es si de pronto usted dejara de pertenecer, ¿sí? Dejara de ser cristocéntrico, ¿qué pasaría con su conocimiento y su entendimiento y su sabiduría? ¿Qué pasaría? Dios se lo puede quitar. El conocimiento espiritual estoy hablando, ¿cierto? Estoy hablando con Dios. No estoy hablando del conocimiento natural. Pero usted no sabe si de pronto se le puede también quitar. Un accidente cerebrovascular trombótico, ¿qué te quita? ¿Te quita todo? ¿Sí? ¿Un Alzheimer te quita todo? ¿Te lo quita? ¿Ve? Tú vas caminando y de pronto se te olvidan las cosas. Estoy aquí hablando y de pronto resulto con un chorro de babas. O sea, todo eso lo podemos perder, pero es que yo estoy hablando del conocimiento, entendimiento y sabiduría de la palabra de Dios, de lo que nosotros estamos verdaderamente leyendo y vivificando. Yo pienso que ya entra a funcionar ya el enemigo, ¿cierto? Estamos en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿cierto? Sí, eso es una parte de los profetas cuando decidieron engañar al rey para que el rey fuese, ¿sí? A la guerra. Y es así como Dios verdaderamente, entonces nosotros empezamos a perder de Dios. Entonces la mente de nosotros ya se vuelve una mente natural, o sea, una mente donde, sí, las plantas. Entonces usted ve a los científicos, que los científicos ya llegan a un estar tan importante, tan grande como es, vamos, como yo decía, estuve leyendo sobre Carl Sagan creo que es, y de su esposa, ¿cierto? Y a ellos los pusieron a hacer una nota, ¿sí? Un CD o una USB, no sé qué carajos, pero para que ellos lo colocaran en el Voyager 1 y el Voyager 2. Y yo me di cuenta de que después llega y dice, no, es que estábamos tan enamorados que el día que yo le llamé para comentarle de lo de la parte de la música y tal cosa, entonces me dijo, entonces fue cuando conocimos que estábamos enamorados y que llevábamos 10 años enamorados y tal cosa, y yo, bueno, ¿y esto qué pasó? Aquí está solamente lo del mundo, aquí está solamente lo de la carne, pero no está solamente lo de Dios, o sea, no hay. Pero yo decía, bueno, ¿y por qué Dios les colocó a ellos esa parte tan importante que era de mandar un mensaje a todo el universo interestelar? O sea, hay cosas de la carne que Dios no quita, pero es la carne, mis amados hermanos, es la carne. Y tenemos que transformar la carne en cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar al reino de los cielos como cuerpo de Cristo. Ahora, si miramos, hay unas prédicas donde hemos hablado de que o somos los invitados, ¿sí? O somos el novio, ¿sí? O de pronto somos, ¿qué? Los que aparecen ahí, que llegan de un momento para otro, le dice Jesús, bueno, ¿y usted quién es? ¿Qué hace aquí? Convidado, pero es que ese no era convidado, ese que llegó también era colado. Se había colado por la parte de abajo. Me pasa como los zancudos en mi casa, ¿sí? Entonces, esas emociones, en vez de ser unas emociones positivas, bonitas, elegantes, discretas, ¿sí? Son emociones negativas. Son aquellas emociones locas que usted ve en las películas, donde llega el tipo y coge la camisa y la bota por encima. Ya no sé para dónde va, pero la camisa de pronto va encima del tipo que está grabando, ¿cierto? Y es así como esas emociones negativas son dominantes. Esas decisiones para tomar son muchísimas. Cuando en Cristo Jesús solamente hay una sola decisión para tomar, o cuando mucho dos, ¿sí? Y la única decisión que tenemos que tomar en Cristo Jesús es, Señor, lo que tu voluntad diga. Entonces, ¿qué dice tu palabra? Y esperamos pacientemente para que Él nos diga y nosotros poder caminar con entereza,
de forma lenta, fuerte, así como los elefantes, ¿cierto? Y fuera de eso, mis amados hermanos, hay una pérdida del control del cuerpo, de la carne, más que todo el cuerpo, sino de la carne. Empiezan los deseos a crecer. Empiezan todos aquellos deseos a crecer, todos los que hemos hablado, todas las necesidades suyas empiezan a crecer, empiezan a ser fuertes en el ser humano, empiezan que ya me gustó tal cosa. Y si usted va a Romanos capítulo 1, versículo 20-21, ¿sí? Empieza usted a darse cuenta de que hay cosas que Dios está permitiendo porque usted tomó la decisión, mi amado hermano, de salirse. Tomó la decisión de perder. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su terco corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron tercos. Entonces ahí, ¿qué dice ahí? Él a nosotros nos entregó todo, nos dio el conocimiento de todo. Por eso es que Dios quiere que ustedes sepan todo, que sepan todo. Porque la palabra de Dios dice en el versículo 20, dice que conociendo todo, hasta lo hecho por Él, lo realizado por Él, la creación de Él, ¿sí? ¿Qué dice al final? No le glorificaron, ni le dieron gracias por todo. Sus razonamientos y su terco corazón, ¿qué pasó? Entonces dígame, si Él no tiene el control de todo, es que, a ver, démonos cuenta de una cosa que es importante tener en cuenta. Y es lo primero que tenemos que aprender. Es lo primero que tenemos que aprender. Yo pienso que antes de amor, tenemos que aprender, comprender quién es Dios. ¿Qué dice su palabra de Dios? Tenemos que buscar quién es Dios. Dígame bien, no Jesucristo, no el Espíritu Santo, sino quién es Dios. El Padre, el Abba Padre. Él es el que nos da el crecimiento, mis amados hermanos. Usted no puede crecer sin que Dios lo permita. ¿Sí? Él tiene un orden. Todo se hace de acuerdo a lo que Él determine en su voluntad. Voluntad buena, agradable y perfecta. Cuando yo hablé del misterio de la voluntad de Dios, se estaba hablando de quién era Dios. ¿Quién es Dios? O sea, Dios es el que tiene el control de su vida. Así usted no lo quiera reconocer, Dios tiene el control de su vida. Lo que pasa es que Él es un señor, un caballero, que Él permite que nuestra voluntad funcione. Y Él la respeta. Esa era una de las preguntas que yo le hacía al Señor. Yo le dije, Señor, ¿y usted por qué permite que el enemigo, si yo le digo, yo quiero un carro y el enemigo, ¡pum!, me bota el carro, inmediatamente viene y me lo dan gratis? ¿Sí? Usted ganó una lotería, se ganó el carro y, uy, wow, me gané la lotería. ¿Cuál, hermano? Si ese es el actuar del enemigo. Si usted llega y dice, yo quiero una casa, y de pronto entonces, usted ni siquiera mete la moneda para echarla a la rifa, ya usted está metido dentro de la rifa, y ya el enemigo, si usted no quiere que cambie, que busque verdaderamente de Dios. Cuando nosotros buscamos algo de Dios, Él a nosotros nos los hace. Yo le comentaba, yo hacía un comentario sobre una niña que iba a nacer, sí, que la mamá estaba en un parto duro. Eso se llama parto seco. Esto en un parto duro. Yo le decía, es que a veces Dios quiere que nosotros nos sacrifiquemos un poquito más para saber cuánto vale esa criatura que acaba de llegar. Ese amor intenso. Ayer yo le decía a alguien, le dije, mire, cuando usted coja a su hija, que está recién nacida, sí, la coja, la acaricie los pies, solamente con acariciarle nada más los pies y sentir la tersura de los pies y la forma de los pies, y que son casi parecidas a sus pies o parecidas a sus pies, en ese momento usted empieza a darse cuenta y a meterla dentro de su corazón. Porque hay una enfermedad que se llama la depresión postparto. Y es cuando muchas veces la persona que tiene un niño, entonces rechaza al niño, no lo rechaza no porque no lo quiera, sino porque siente que ha perdido algo que está dentro de ella, que no quiere soltar. Porque eso es un estudio que se ha hecho. Entonces yo les decía eso, mire, ¿a usted le pasó eso? Entonces usted lo que tiene que hacer es empezar a recuperar eso que usted perdió, mentalmente lo perdió, ¿ve?
y físicamente también, pero entonces mentalmente usted lo lleva a su corazón y en su corazón usted lo hace crecer. Y empieza usted verdaderamente a sentir, a verlo a él, amar a esa criatura que usted tuvo durante tanto tiempo y que pues usted la tuvo porque amaba a su esposo también, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿O no? ¿Cierto? No es que yo no lo quería a él, pero yo tuve el chino. Sí, claro. El chino es importante y es el chino que uno no sabe si va a ser el presidente de la nación y después le va a dar una de comer todos los días. Bueno, gracias a Dios, ¿cierto? Dios a nosotros nos coloca así, la tacita todos los días, ¿cierto? Llena de granitos de cereales, ¿cierto? Bueno, amado sea el Señor. Entonces, primeramente fuimos rechazados, mis amados hermanos. Hubo algo en el Señor, ¿sí? Que Él sintió, yo creo que Él tuvo que haber sentido mucho dolor, intenso dolor, Señor, de ver que aquellos a quienes les había entregado todo, o sea, un poquito más, y dispone que haya una mano que les pulverice la comida, ¿sí? Y se las ponga y se las remoje y se las meta ya, ¿sí? Y coma por él. ¿Ven? O sea, querían que no hubiese trabajo, que todo fuera fácil. ¿Sí? Celio, ¿se acuerdan de Celio? ¿Sí se acuerdan de Celio o no? ¿Está? Ay, Señor, pero es que para levantar esta patica, ¿cuántas veces nos cuesta a nosotros sacar la patica de la cama? Ay, Señor, ¿será que? Y uno ¿qué hace? Uno lo que hace es levantar la cobija, echarlo a un ladito y... sí, esperemos un ratito más a ver. Dígame si no es así. ¿Cierto que sí? Estamos viviendo la misma experiencia. Amén. Entonces fuimos expulsados del jardín sin el permitir la entrada. Por tanto, hay una necesidad de alguien. Hay esa necesidad que en el jardín se perdió, mis amados hermanos, cuando se pecó. Ese sentir, ese querer estar en la presencia de Dios, ese querer sentir a un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos desde antes. Él, cuando formó a Adán y Eva, ¿sí? Él se dio a conocer y lo conocemos, o sea, y por intermedio de ese recuerdo, la memoria, que por allá tiene que estar, ¿sí? En ese momento nosotros reconocemos a ese Dios maravilloso, hermoso, precioso. Y necesitamos un Dios. Necesitamos a alguien que gobierne nuestra vida. Por eso muchas veces, yo lo digo, aquí en Colombia, la mujer es la que manda, ¿cierto? Y uno es el que manda la mano al bolsillo, ¿cierto? Para sacar la plata. Voy a decir una cosita, no se me ofusque, ni se me ofenda. La mujer sabe lo que uno quiere. Y la mujer, como sabe lo que uno quiere, manipula lo que uno quiere. Bueno, pero es que estoy hablando de esa parte, ¿cierto? Estoy hablando de esa parte, ¿cierto? Pero siempre en la casa, a la larga, en la casa siempre manda la mujer. ¿Ven? Es la que manda, es que no hay más, manda. Lo que pasa es que sabe mandar, ¿cierto? Sabe mandar, aunque mande más, no, manda. Aquí en Colombia manda. Es lo que yo he visto en todos los hogares, así como cuando estaba en Barichara, cuando estuve trabajando en Vélez, cuando estuve trabajando en Moniquirá, cuando estuve trabajando en Tunja, en Bogotá, en todas partes. Uno se da cuenta. Mire, llegan con el paciente, ¿sí? Listo, entra. ¿Sí? Y el pobre viejito, o el marido llega y entra. Y uno le dice, bueno, mijo, cuénteme. Y empieza la mujer. Mija, espérese, mija, espérese un momentico, mija, espérese un momentico, mija, espérese. Señor, ¿qué, doctor? Saque la lengua. Ay, tiene lengua, ¿cierto? Que este joven tiene lengua. Señora, es tan amable dejármelo que él hable. Y esa mujer se enrolla, saca la lengua y la mete otra vez. Y sigue enrollado y sale del consultorio enrollado. Y dice, allá donde ese médico no habló más. ¿Por qué? Porque el médico no ha querido oírla a ella. No, pero es que el paciente es el que tiene que hablar. Dígame, ¿quién es el que siente? Entonces yo lo llevo a eso, o sea, a lo que yo he vivido. O sea, afuera de que yo tuve 3 matrimonios. Imagínense, ¿cómo sería, cierto? Le pido perdón al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, todas esas cosas, mis amados hermanos, es cierto,
Es cierto que no querramos verla, es cierto. Ahora, usted no sabe cómo puede estar su esposo. Usted no sabe cómo puede estar su esposo diciéndole, Señor, cámbiame a esta mujer, es que me tiene fregado. ¿Y qué sucede? Sucede que a veces sin querer queriendo, entonces lo que uno hace es que esa mujer lo que hace es que esa persona rechace al Señor, sí, porque dice, ay Señor, si es que yo voy a estar con ella también allá en la iglesia igual, no, para él primero me va a quedar allá solita. Es cierto, cuídense, o sea, no, esto es para que ustedes aprendan, sí, aprendan, porque muchas veces uno lo hace sin querer, sin saber, sin tener conocimiento sobre eso, amén. Segundo, o sea, primero que todo, sí, perdimos el amor de Dios, perdimos a Dios, perdimos al Dios Todopoderoso, andamos buscándolo por todos lados, cogemos una estampita, la ponemos aquí arriba. Yo tenía un collar de esos fuertes, grandes, entretejidos, sí, en puro oro, sí, tenía unas láminas ahí, listo. Y siempre tenía un crucifijo. La cruz siempre la llevaba para todos lados porque consideraba que el palo de madera era más importante. Y era así como después fuimos rechazados, número 2, de cero, tuvimos una pérdida del valor propio. Perdimos verdaderamente el valor real de nuestra vida. Porque ahora sí es como le digo, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Ya no somos nosotros los que verdaderamente estamos mirando como tenemos que mirar. Ya no somos nosotros los que verdaderamente estamos viendo lo que es verdad que estemos viendo. Ya es un velo que alguien pone en nosotros de modo tal que nos hace ver las cosas maravillosas cuando son feas. Yo les comentaba a ustedes una vez de un amigo que tuve, que cuando yo lo dejé un tiempo, después cuando volví estaba separado de la esposa y de los hijos que eran profesionales, la esposa toda una belleza de mujer. ¿Sí? Y me encontré con que la esposa a él le faltaban los dientes, caminaba en alpargatas y hablaba groserías. Yo decía, ¿cómo es posible que este varón haya cambiado algo? Entonces yo decía, eso es tan fácil, así como es de fácil cambiar la perla, que es Dios, ¿sí? Por algo que es del mundo, como decir el pedazo de tierra, un pedazo de casa. ¿Cuántos hermanos se pelean por un pedazo de casa? ¿Cuántos hermanos se pelean por un pedazo de carro, ¿sí? ¿Cuántos hermanos dejan de comer por ese pedazo de casa? ¿Cuántos hermanos llegan y tal cosa y entonces, no, es que tal cosa, es que yo no voy? Claro, porque es que la persona le dice, uy, ven a mi casa, que en mi casa y el otro apenas tiene nada más un solo cuadrito. Entonces, ¿qué está haciendo? Creando animadversión en la otra persona. Está creándole como ese menosprecio. Entonces, esa autoestima, mis amados hermanos, que había en ellos, que tenía Adán y Eva, yo creo que ellos caminarían todos los tiempos con la frente en alto, ¿sí? Y al lado de ellos, encima de ellos, estaba la nube, ¿cierto? Que habla el Éxodo. Y esa nube les decía, chévere, ¿cierto? Esa pérdida del valor a esa autoestima es lo que llevó a que ellos tuvieran vergüenza y sensación de culpabilidad. Ya se vieron como eran naturales. Usted muchas veces no ha visto al recién nacido que empieza a mirarse los deditos. ¿Sí? Se los mira por todos lados, coge los pies y se voltea los pies y los pone hasta detrás, ¿cierto? Y empieza a chupar el dedo gordo del pie. Y le sabe tan a rico que eso vive todo el tiempo con el dedo gordo. Y si usted lo deja, pues cuando estén grandes van chupando el dedo gordo. Pues no sé qué gordo, pero sí listo. Cuando el hombre estaba en Dios, el hombre tenía una libertad, una independencia, mis amados hermanos. Nosotros a veces no nos damos cuenta de cuánta libertad tenemos en este momento. No la hemos podido comprobar. Yo no le pido que la comprueben, porque si me pasó como me pasó a mí cada vez que pedí algo para comprobarlo, eso sí, no pedí nada. No, esa libertad que tiene usted, mi amado hermano, que Dios coloca en el corazón de su esposa o de su esposo, para que usted pueda hacer cosas. Porque Dios es el que hace que ese corazón permita. No es porque Él la vea, oye, es que mi mujer está bonita, antes lo que pasa es que se pone más celoso. ¿Sí? Pero sí Dios permite que ese corazón sienta, ¿sí?, que mi mujer o que mi esposo, ¿sí?, van a hacer algo bonito, agradable y perfecto. Entonces ellos participan de eso.
Eso te pasó a ti, mi amado hermano. Porque Dios coloca en el corazón de Él ese sentir. Es Dios quien verdaderamente suple nuestras necesidades, mis amados hermanos. No es nadie más. Nadie más. Usted trabaja, trabaja, trabaja. ¿Y qué dice la palabra de los que trabajan mucho? ¿Sí? Que no tienen tiempo ni siquiera ni para comer de lo que han trabajado, ¿cierto? De lo que han cosechado. Sí, eso lo dice la palabra. Es que la palabra, ahí está todo escrito. Que si uno conociera todo eso, hace como unos 12 años, 14 años, yo leí el libro de Vanidad de Vanidades. Es un libro que sacaron. Y me puse a leerlo todo y decía, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pero es que Dios quiere es que usted se transforme, que transforme su carne. Entonces ya usted no va a necesitar lo que su carne necesita, sino va a controlar su carne de modo tal que yo le comentaba a la pastora, le dije, hay un mecanismo de feedback que va de mi cuerpo hacia mi cerebro, ¿sí? Porque tenemos un cerebro natural. No tenemos un cerebro, fuera de que tenemos, pues sí, tenemos un cerebro espiritual, pero tenemos un cerebro natural, tenemos un hipotálamo, un hipocampo, tenemos un quiasma óptico, tenemos todo lo que usted quiera tener. ¿Para qué? Para poder usted caminar dentro de este mundo. Pero fuera de eso, nuestro cerebro es más grande. ¿Por qué? Porque estamos pensando, somos pensantes. Tenemos un pensamiento, tenemos una inteligencia, y eso hace que nuestro cerebro, o sea, la zona gris y la zona blanca, entonces crezcan y se formen. Y en la medida que el científico fue adquiriendo conocimientos del cerebro, en esa medida el científico se fue dando cuenta de la importancia que tenía, sí, en una zona que para ellos consideraban que no era importante, que era la zona blanca, y resulta que ahí es como decir, ahí es donde se cruzan todas las fibras, todos los hilos, ¿sí? Y donde hay un cortocircuito ahí es cuando viene la epilepsia. Y si de pronto falta otro poquito más es cuando viene el Alzheimer. Entonces el Alzheimer para determinadas cosas no se acuerda, para otras sí se acuerda, de pronto al contrario, sí, porque van haciendo decusaciones y van pasando. Así es como Dios tiene nuestra carne, mi amado hermano. Dígame bien, le estoy hablando de la carne. Ya cuando estamos en el cuerpo, en Cristo Jesús, ya tenemos tiene usted una inteligencia, un conocimiento y un sentimiento, un entendimiento. ¿Listo? Entonces usted puede crecer en todo. Puede empezar a meterse dentro de un tornillo y puede empezar a estudiar el tornillo y estudia el tornillo y después estudia la tuerca y dice, wow, wow. Y cuando usted se da cuenta dice, uy, pero es que para esta tuerca necesitamos este tornillo. Entonces empieza a darse cuenta de que hay una coinonía en el mundo. Y cuando nosotros estamos aquí en la palabra de Dios empezamos a darnos cuenta porque Él a nosotros nos enseña, nos revela, nos lleva a que nosotros tengamos sabiduría que es por encima del entendimiento, ¿sí? Y en ese momento usted empieza a darse cuenta de una serie de cosas. Ya tiene usted un dominio propio. Ya tiene usted muchas cosas, ¿sí? Que es Dios quien verdaderamente las hace, pero que usted las ha perdido, mi amado hermano. Cuando usted pierde la presencia de Dios, cuando usted pierde la presencia de Dios, en ese momento usted pierde algo que es la esencia del árbol de vida. La esencia del árbol de vida. Ya usted no va a ser esa persona que va a durar eternamente. Ya Dios lo sacó a usted y le dijo, bueno, de este arbolito ya no me vuelve usted a comer más. Y le borró de la mente el árbol. En la medida que Él va entrando en nosotros, vamos a empezar a tener un conocimiento del árbol de vida y empezamos a reconocer el árbol de vida que es Cristo Jesús. Y en esa medida que Cristo Jesús entra en nuestra vida, usted empieza a hacer cosas que van a ser de bendición, y en la medida que usted sea bendecido, bienaventurado, entonces ya es cuando usted empieza a conocer más del Señor y Dios a usted le dice, mire, esta cosa por esta cosa, cuando usted antes no lo sabía. Entonces empieza usted a entrar en un proceso con Dios, que es lo que lo que le hemos dicho. O sea, hemos estado hablándole de lo que es Dios en la vida de cada uno de nosotros, para que cuando ustedes lo analicen, lo piensen, lo lleven a su corazón, Dios les da a ustedes la revelación, y en ese momento ustedes empiezan a caminar de bendición en bendición, que es el tema de estos temas, ¿cierto? De bendición en bendición. Es así como Dios
Dios tiene, entonces inicia un proceso que se llama un proceso de una ley, que es la ley de la termodinámica, y es la segunda ley, que se llama la entropía. Entramos todos a sufrir, ¿sí?, del envejecimiento. Y si ustedes analizan, después del diluvio universal, perdimos más años. Y si ustedes analizan, después del Salmo 90, perdimos más años. Entonces, es cuando uno empieza a decir, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cierto? Pero cuando uno ya tiene el conocimiento de Dios, ¿cierto? Uno empieza a preguntarse qué voy a hacer. Porque antes de eso, usted se considera que es esa cosa del desierto y que nadie más puede vivir sin usted. Camina con la frente erguida, ¿sí? Y a pesar de que van alpargatas. Habla fuerte, ¿sí? Y la mitad del chorro se le sale por medio de las dos muelas. Yo los invito a que vean una parte de Chespirito, ¿cierto? ¿Sí? Cuando está hablando de esta señora que es la esposa del gordo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Listo? Este Chimotubia. Y usted la oye hablar, ¿sí o no? Sí, con esa fortaleza con que habla y ese conocimiento que habla, y dice, uy, está perdida, ¿cierto? Pero es así, ¿cierto? Es el chiste, pero es una realidad. Una realidad en el mundo. En el mundo nosotros a veces no vemos. Yo lo digo por mi propia experiencia. Yo en el mundo pensé que tenía muchas cosas, muchísimas cosas. Y cuando vine a la presencia de Dios me di cuenta de que yo verdaderamente no tenía nada y era un endeudado hasta muchas cosas. Porque usted llega y lo primero que usted hace cuando usted adquiere pues un diploma, un título, tal cosa, y le dan un puesto, ¿sí? Usted lo primero que hace es ir y mirar a ver qué es lo que más necesita. Y no necesita usted una casa ni un apartamento, sino usted necesita es un carro para poder montar en el carro y sentirse, ¿sí?, el amo y señor de todo. Y si el tipo el buen vendedor le dice, no, es que mire este carro, mire, usted se monta en este carro y se consigue 5, ¿sí? ¿Listo? Entonces uno se compra el carro y el primero que uno hace es ir y tirar chicanería, ¿sí?, e irse con de la novia, ¿sí?, y decirle, o al novio, y decirle, mire mi amor, mire lo que me compré. Y si usted va y mira cuánto debe todo el carro. No, y lo más grave de todo es que no debe todo el carro. Debe más de lo que pagó por el carro, mi amado hermano. Los intereses. Ya el mes siguiente ya es eso más los intereses. Entonces, si usted le dan el 1%, entonces ya debe usted el 1% de eso que le costó el carro. Si le costó 100 millones de pesos, entonces debe usted 1 millón de pesos. Y si quiero pagarlo a 60 meses, póngase usted, mi hermano. Entonces, si usted consigue un puesto que le den de pronto 3.500.000, entonces, ¿cómo queda? Pagando 1 millón y pico de pesos, no le queda ni siquiera ni para comer, ¿cierto? Pero en el mundo, el enemigo pone el velo y yo voy y compro el carro y contento y feliz. A mí no me importa, ¿eh? Y cuando viene la crisis, de pronto que a los 3 meses o 6 meses hay crisis, me sacan del puesto y digo, wow, ¿y ahora cómo pago el 1 millón y pico? Y le toca vender el carro y sin carro y con deuda. Porque queda viendo. Queda viendo porque uno saca un carro nuevo de una concesionaria y pierde el 25%. Ese es lo que usted pierde al comienzo, 25%. O sea, si pagó 100, está viviendo 125. Tan pronto lo cogió, lo aprendió, y dijeron, bueno, disfrute del carro, señor. Pero por debajo ya estaban diciendo, venga para acá, nosotros para cada vez que vamos a recibir el pago mensual, ¿cierto? La partecita esa, ¿ven? Entonces, heredamos una física, una herencia de una vida física, así como de una muerte espiritual. Entonces ya empezamos a vivir físicamente, entonces ya teníamos que, óigame bien, acuérdense que ya la tierra no nos daba lo que nosotros le pidiéramos. Tocaba ir a la tierra, ¿sí?, labrarla, prepararla. ¿Sí? ¿Y qué dijo la palabra de Dios? ¿Qué dijo, cierto? Abrojos. ¿Sí? ¿Qué más dice ahí la palabra de Dios? Espinos y cardos, ¿cierto? Entonces, usted iba a esperar recibir una buena cosecha y lo que primero que le salían era
¿sí? Todos esos espinos y cardos antes y le tocaba a usted ponerse con las manos a limpiar todo eso y se chuzaba tal cosa, o sea, se sacrificaba. Tenía que agacharse, tenía que estar 1 hora, 2 horas, 5 horas, a veces hasta 5 días desde hermano. ¿Cierto, hermana Elvira? Que a veces pasa en el campo eso, siembra usted, ¿sí? Y de pronto a los 3 días aparece un verde y usted cree que es el verde de lo que usted hace en la verdad, que es pura maleza. Y si usted consigue una que se llama, es quebrabolsillos, ¿no me conoce? ¿Sí? Esa maleza es terrible. La arranca y vuelve otra vez y sale a la día y dentro. ¿Ah? Esa también es. Esa es. Yo viví esa experiencia, esa mática, Señor. Entonces nosotros heredamos la vida física así como su muerte espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. ¿Y qué dice en Efesios 2? Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Por eso, mi amado hermano, cada humano, cada persona que nace con dos cositas. Primero, nace físicamente vivo, ¿sí? Pero nace espiritualmente muerto. Entonces tenemos que muchas veces mirar, cuando yo les estuve hablando de lo que es la importancia de la mujer para Dios, ¿sí? No solamente es esa importancia de la mujer para Dios en lo que la mujer construye, hace su hogar, hace su casa, sino lo que la mujer es en sí. La mujer en sí para Dios es un órgano reproductor. Antes que un órgano sexual, es un órgano reproductor. La mujer en sí, para Dios, es aquella persona que va a engendrar, que va a producir un ser vivo, un ser vivo. Entonces, todo lo que ella debe de tener para ese ser vivo tiene que ser espiritualmente bueno. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Tiene que ser espiritualmente bueno. ¿Por qué? Porque si yo espiritualmente estoy mal, esa criatura también va a estar espiritualmente mal. Y fuera de eso, por el canal estrecho por donde baja la cabeza de esa criatura, por donde baja ese ser, por donde baja ese cuerpo, tiene que estar espiritualmente también bueno para que ese ser no reciba esas cargas espirituales que al salir van a tener. Y es así como cuando yo les hablaba a ustedes del misterio de la iniquidad. Porque a veces nosotros decimos, bueno, es que yo estoy en Cristo Jesús. Listo, muy bien, man. Usted es cristiano, usted es cristocéntrico, ¿sí? Listo. Bueno. Y de pronto, usted decide vivir con una persona. No cumple lo que Dios le manda en la palabra. Entonces, mi hermano, ahí está usted pecando. Ahí está, espiritualmente está mal. Luego esa criatura que van a ser espiritualmente también mal, reforzado con lo anterior, con lo que estamos hablando de Adán y Eva. Pero si usted va y cumple las normas y hace todo, ¿qué sucede? Sucede que Dios va a bendecir ese sitio. Luego Dios también va a bendecir a esa criatura. Luego Dios le va a colocar a usted en su mente que le cante música cristiana, que le cante, que le hable de la palabra, que le lea la palabra, parte de la Biblia. O yo les pregunto, ¿usted no ha visto todas las mujeres embarazadas que viven todo el tiempo el sonido de una matraca y tal cosa y todos viven felices porque el pum pum y vengo a ti, porque vengo a ti, vengo a ti, tal cosa para acá? Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso está entrando en ese cuerpecito. Esa mente está recibiendo ese mensaje que le está golpeando. Y cuando usted tiene el niño de pronto de edad de 3 meses, 6 meses, ya el chinito empieza a pedirle música esa de penguatita, y empieza a mover los pies y la mano y dice, uy, al chino le gusta la música. No, hermano, tenemos que bendecir a nuestras criaturas. Porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que nuestra descendencia no le sirva a Dios. ¿O no lo estamos viendo en la calle?
No estamos viendo todas esas familias que son de alta alcurnia, ¿sí? Que van todos los días a misa y fiesta de guardar, ¿sí? Donde sus hijos están por allá metidos en la calle. Y lo digo porque he atendido pacientes de la calle, ¿sí? Donde me siento con ellos a hablar y les pregunto cuáles son sus papás, y resulta que uno es abogado y la otra es por allá, no sé, son importantes. Yo digo, Señor, ¿qué ha hecho? Pues sí, que han abandonado a sus hijos y no les importa si ellas oyen música de tal cosa. Entonces, no, hagamos una fiesta. ¿Sí? Hagamos esta fiesta, entonces la fiesta del primer año del chino, sí, lo primero que hacen es poner música ranchera. Y la primera canción que sale, ¿sabe cuál es? A levanté la tapa de la fosa. Y uno dice, wow, ¿y esto por qué le gusta? Claro, porque el tipo canta todo el tiempo en su casa y en su carro todo el tiempo esa canción. Canción de muerte, canción de tánatos. ¿O no les parece a ustedes que cuando uno camina, cuando uno va caminando y de pronto aparece una moto que casi se lo lleva a uno? ¿Sí? O de pronto aparecen esos carros que son todos arriados, que eso, ven un huequito y si no es porque uno frena, se lo llevan a uno. ¿Ve? Y por ahí se meten y después quedan campantes. Hablaba con un amigo que venía en el carro y entonces resulta que llegó un carro y pasó para rapidito, un carro de esos bajitos, de esos pequeños. Uy, pasó, pero pasó volando y dijimos, y como a los 2 minutos o 5 lo vimos ahí detenido y llegamos al lado de él y entonces nos miramos los dos y dijimos, ¿y este qué afán tenía? Ahí no estaba parqueado. ¿Por qué? Porque no tienen el discernimiento que Dios da. Cuando Dios a usted le da un discernimiento, cuando usted llega y dice, Señor, en tus manos coloco este caminar, y pone usted al Señor a que Él funcione con todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque usted es un cristocéntrico, ¿cierto? Usted tiene palabra de Dios. Y la palabra no va a regresar vacía. ¿Por qué? Porque ella va y hace lo que tiene que hacer. Entonces llega a un sitio y en ese sitio hay un tapón y llega usted y algo le dice, coja a la izquierda. ¿O no les ha pasado a los que manejan? Coja a la izquierda, y no coja a la izquierda. Y por ahí empieza y sale uno adelante. En par minutos, en poquito tiempo. Entonces no se complica uno tanto la vida, o sea, Dios le hace que uno sea como más tranquilo, más sosegado, ¿sí? No sufra el corazón, ¿sí? Se llene de muchas cositas y no sufra para nada, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en el alma? ¿Qué pasa en el alma? Ya vimos en la parte física, ¿cierto? Que tenía una carne y que tenía un cerebro, ¿cierto? En lo físico. Y esa carne y ese cerebro funcionaban de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Y de acuerdo a las necesidades, entonces, eran unas más que otras de acuerdo a cómo usted fuese educado. Si haya sido educado en una casa donde le gustan comer carne a la lata, ¿sí? Todos los días, o sea, el tipo que vende carne en la pesa, se lleva su pedazo de carne para la casa y todos los días comen carne, ¿sí? Comen 2, 3 pedazos de carne. Entonces se acostumbra ese organismo a ese tipo de carne y cuando viene la época de las vacas flacas es cuando empieza a despotricar de Dios. Porque no es la carne que él está acostumbrado a recibir. ¿Amén? Ahora vámonos para el alma. ¿Será que tenemos tiempo? Entonces, en el alma, ¿qué tenemos? Tenemos 3 elementos: voluntad, mente, sí, y sentimientos, ¿cierto? Sería voluntad, sentimientos y pensamientos. Sería voluntad, emociones y mente, ¿cierto? ¿Listo? Las 3 son iguales. Entonces, ¿qué pasó? Primero, perdemos la percepción real de lo que es lo que estamos viendo. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Segunda de Crónicas 4:4. Ya empieza a tomar posesión y posición el enemigo. Ya no es usted el que le pregunta a Dios tal cosa, sino es usted el que le pregunta y le contesta a alguien y le dice en el oído, haga tal cosa, y usted empieza a hacer. Ya no es usted como dice en Santiago, ¿sí? Donde dice que nosotros tenemos la tentación, ¿cierto? ¿Sí? Y después de la tentación, ¿qué pasa? Da a luz el pecado, ¿cierto? Entonces, en ese momento entramos en esa forma, ¿sí? Perdemos la percepción acertada de la realidad de las cosas y fue cuando ellos trataron de esconderse de Dios sin pensar que Dios está en todas partes. Es como el que dice, voy a hacer esta cosita, pero Dios no se da cuenta. ¿Cuál? Dios ya está viéndolo ahí, a ver, y se está esperando a ver qué hace.
¿Eh? Porque si no es de Dios que Él coja eso, no lo va a coger. Eso sí, téngalo bien por seguro. Si es de Dios que el enemigo a usted lo mate, ¿sí? y es de Dios que el enemigo a usted lo va a matar. Pero si es de Dios que el enemigo a usted no le toque ni un cabello, no se lo puede tocar ni nada, ni nada, ni nada. A pesar de que el enemigo busque todo, meta todo, lleve 1000, 2000, así como le pasó al siervo, ¿sí? Estaba todo asustado porque había visto que venían los asirios y resulta que cuando le muestra, le dice el profeta, el Señor, Señor, muéstrele, para que vea con los ojos tuyos. Quitar esos ojos naturales y de pronto dijo, wow, somos más que ellos. Entonces es cuando así. Ahora yo les pregunto a ustedes, si ahí la palabra de Dios habla de carros de fuego, si la palabra de Dios habló en Elías de carros de fuego, ¿qué serán esos carros de fuego? Bueno, no piensen más en eso. Ya no había más claridad en el habla de ellos, en los pensamientos de ellos, ya eran pensamientos vanos. Vayámonos a Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ajenos. ¿Por qué razón estaban ajenos? Por la ignorancia, ¿cierto? Entonces, fíjese, Glorita, que ellos entraron en ignorancia. Pero es Dios quien les da a ellos el conocimiento y el entendimiento para que puedan alcanzar, para que podamos verdaderamente ver toda esta cosa que está apareciendo, porque es de Dios que aparezca esto, para que nosotros poder entender la magnificencia de Él. ¿Eh? Para poderlo comprender más a Dios, ¿saben? Su mente fue despojada, ¿sí? Fue despojado del verdadero conocimiento de Dios que se basaba en una relación de carácter íntimo, con un solo espíritu, y que ese espíritu se justaponía sobre el espíritu de cada uno de ellos para hacer una cercanía y personal relación que nosotros conocemos al estar con Dios. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor y Él a nosotros nos da? ¿Cuántas veces si nosotros le pedimos a Él que nos muestre verdaderamente lo que nos está dando, Él nos lo muestra y nos dice, mire, lo doy por esto y esto? Yo recuerdo una vez que nosotros íbamos para una parte y llevábamos unos niños y les íbamos a predicar a los niños durante 2 días, sábado y domingo. Y yo iba como director de orquestas. Yo iba adelante, ¿sí? Y detrás iba pues la pastora y el pastor caminando despacio. Y de pronto yo vi un toro y vi que el toro se le venía a los niños, entonces yo lo que hice fue correr hacia un lado y llevarme el toro supuestamente porque yo ya había estado el día anterior y había visto una silla de esas largas, ¿sí? Y detrás de la silla pues había un pedazo de tierra. Resulta que el dueño de la finca decidió correr la silla a la orilla. Entonces ya no quedaba el pedazo de tierra, era un espacio de tierra. Y yo, pues sabio, ¿sí? en mi sabiduría, entonces yo atraje los toros y me vine y me boté por detrás por detrás del butaco ese, el asiento ese largo, y cuando de pronto sientes que estaba cayendo al vacío. Era un vacío de esos que hacen aquí en las peñas. Yo creo que la hermana Elvira sabe, cuando uno hace un vacío cree que tiene 3 metros de altura y tiene de pronto 8 metros de altura, ¿cierto? Este vacío tenía como 4 metros o 5 metros de altura. Y caigo yo de cabeza. Si ustedes se han fijado, cuando me recorto el cabello, aquí aparece una cicatriz. Caí de cabeza de frente, me corté la cabeza, ¿sí? Sangraba bastante. Dios, yo creo que de pronto un ángel me cogió así y me dejó bajar despacio. Sí, me corté la cabeza para que yo me diera cuenta de que sí me había caído. Porque a veces no se corta, usted dice, ¿será que me caí o no me caí? Usted es tan necio que duda, ¿cierto? Entonces llegué y llegamos a un lavadero de la finca. Le dije al pastor, ore por hemorragia, ore por sangre y tal cosa. Entonces le puse la mano y él puso la mano encima, dejé de sangrar, llegué a la clínica. Y tan pronto llegué a la clínica, como a los 5 minutos, llegó un señor que se había caído de 2 metros, 3 metros de altura y tenía trauma craneoencefálico, tenía fractura del hombro, tenía de todo. O sea, Dios me estaba mostrando, me estaba diciendo, mire, así era que usted podía haber estado.
pero ¿usted cómo se siente? No, yo, pues súper bien. Me suturaron, ni siquiera sangré cuando me suturaron la cosa. Me fui a mi casa, me senté, el pastor fue conmigo. Estuvimos bien hablando un rato. ¿Sí? Yo seguí bien, no ha pasado nada hasta el sol de los venados. Estoy bien, gracias a Dios, en cuanto a eso. Y es así como Dios está cuidándonos a nosotros, mis amados hermanos. Dios evita que nosotros entremos en procesos graves. Óigame, puede pasar, ¿cierto? Puede pasar, ¿cierto? Porque no puedo decir que de pronto Dios a usted no permita que de pronto en un momento a usted le suceda un accidente, sí, y se le raspe la rodilla, ¿sí? Y tenga de pronto una fisura del hueso, ¿ve? Para que usted aprenda a corregir su forma de actuar. Para que si le gusta correr, corra menos. Para que si no ve los rojos, entonces vea los amarillos y entonces quédese quieto como si fueran rojos. ¿Sí me han entendido? ¿Cierto que sí? Entonces, por ese lado, es cuando Dios empieza usted a perder ese conocimiento, ¿sí? Empieza usted a darse cuenta de que no sabe para dónde camina. Y vienen tantas y tantas preguntas que más adelante vamos a estar en esa parte. Entonces, ¿qué pasó? Se pecó, ¿cierto? Se perdió. Fueron desterrados, ¿cierto? Perdieron su relación con Dios. Y perdieron el conocimiento de Él, que era o que es lo esencial en una relación. Pues ya no conocían a Dios. Ya estaban perdidos. Entonces, por tanto, mis amados hermanos, usted y yo heredamos ¿qué? La mente oscurecida de Adán y Eva, y por tanto, sabíamos que en nuestro interior, oígame bien, todos, yo lo digo porque yo, como yo siempre había dicho, yo era K, Apos, ¿sí? Y Ro. ¿Sí? No pronuncio palabra completa para que no tenga problemas a nivel de la charla. ¿Sí? Y yo siempre creía eso, y yo lo primero que yo hacía era que yo iba a la iglesia tradicional todos los domingos y fiestas de guardar. Óigame bien, y yo fui monaguillo. ¿Sí? Yo hablaba en latín, y yo respondía en latín. ¿Ve? Y echaba el incienso. Ahora, pero no, y así fue como yo fui creciendo. O sea, esa llamita estaba ahí, mis amados hermanos, esa llamita estaba ahí. ¿Sí? ¿Cómo la derivaba yo? Yo la derivé, sí, porque yo me ponía cadenas, me ponía afiches, me ponía de todo, fetiches de eso, sí. Y yo andaba con eso, y yo siempre, el jueves y el viernes santo para mí era algo sagrado, algo, o sea, no podía cambiar nada. ¿Eh? Yo no me bañaba el viernes, ya o sea que el jueves me bañaba bien, el jueves me bañaba con 7 jabones diferentes, y no crea que tampoco era que estuviera el día siguiente uchis. Y así fue, y así es como ha pasado en la vida de todos nosotros, mis amados hermanos. Usted tiene algo dentro de sí, usted lo tuvo, estaba en el mundo. ¿Eh? Pero ahora que está, usted explotó, o sea, eso que estaba adentro explotó, y entonces esa caparazón se perdió, ya ese armadillo que estaba cubierto de todas esas capas de losas, tal cosa, empezó usted a sacarlas. Y es lo que usted ha venido haciendo cuando usted recibió las arras del Espíritu de Dios. Cuando usted recibió las arras del Espíritu de Dios, empezó usted a recibir, y a sacar. Pero todavía nos falta algo. Tenemos que decirle al Señor qué nos falta para poderlo sacar completamente. Para que usted camine de gloria en gloria, de bendición en bendición, mi amado hermano. Porque eso es lo bonito. Lo bonito es, a ver, ¿por qué yo amo a Colombia? ¿Por qué no me quedé en otro país? Porque yo en Colombia siento que estoy seguro, yo en Colombia siento que tengo de todo, yo en Colombia siento que yo puedo ir y trabajar a cualquier parte y ganarme a locha, ¿sí? Yo en Colombia siento que estoy en lo que estoy, o sea, que Colombia es mi país. Entonces, cuando uno se va para otro lado, como yo estuve en España 4 años, a mí me dice, claro, a mí me ofrecieron unos puestos magníficos, y yo después, con el tiempo, me puse a pensar, y esta crisis que tuvo de Europa, sí, me hubiesen echado, ¿cierto? Y a veces me ha tocado venir aquí,
Hola primos, ayúdenme aquí tal cosa mientras yo vuelvo otra vez a coger fuerza. No había estado de pronto en el camino. Yo les comenté a ustedes lo que me pasó a mí, que yo le pedí al Señor que me diera palabra profética y me dio Ferruc, ¿sí? Cuando llegó, cuando Noemí volvió de Moab, ¿sí? Tal cosa, dijo, no me digan Noemí, díganme Mara, ¿sí? Porque estoy arrepentida de haberme ido para ese sitio. Y cuánta gente dice, no, es que no voy para ese país. Yo le comentaba a un amigo y el amigo que era compañero mío de apartamento me decía, no, hermano, usted llega como médico y como médico usted, ¿sí? Lo primero que tiene que hacerse como médico es ponerse unos guantes, ¿sí? E irse a refregar los inodoros. Y yo, ¿cómo así? Dije yo, ya usted no puede hacer cirugía, le tocó refregar inodoros y lavarlos bien lavaditos. Sí, ay, wow. Menos mal que me quedé por acá. Bueno, alabado sea el Señor. Amén. Entonces, todos sabemos, todos los que hemos vivido, que estamos en este momento, sabíamos que algo ardía dentro de nosotros, pero no lo conocíamos por no tener una relación estrecha con el Dios Todopoderoso. No había una relación con Él. Entonces, por esto, el Apocalipsis, en Juan en el Apocalipsis lo dice. Juan capítulo 1, versículo 14. Perdón, no en Apocalipsis, sino Juan. El apóstol Juan dice, Juan en 1.14 dice, y aquel verbo, que es el logos, que es el rema, que es aquello que expresa, sí, lo que usted está sintiendo, que son los pensamientos los que se expresan, que son las palabras más profundas e inclusivas, ¿sí? que llevan a revelación, porque eso está en Marcos 13:19 y en Marcos 14:39 y 7:13. Entonces es cuando usted empieza a darse cuenta de que lo que usted habla es palabra que de pronto no le llega al otro, no le llega a los otros que están en el mundo. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene que saber lo que decía Pablo, ¿cierto? Que el espiritual habla en lo espiritual, ¿cierto? Y el carnal no le puede a uno entender lo que uno habla. Y uno tiene que hacer antes una oración y pedirle al Señor, o hacerle de pronto una alabanza y pedirle al Señor que le dé la revelación a esa persona para que pueda entender el mensaje que Dios quiere que usted le lleve a esa persona. Y así como muchas veces nos encontramos con rechazos de personas porque no hemos sabido usar las armas que el Señor nos da, ¿cierto? Que es la oración. Y es así como entonces el máximo conocimiento se hizo personal, ¿cierto? En hebreo se llama dabar, ¿sí? Que es la máxima sabiduría de Dios. Es por esto que el verdadero conocimiento de Dios, que solo puede revelarse en una relación íntima con Dios, quedó al alcance del mundo por medio de Dios, ¿sí? Quien lo reveló por intermedio, o lo trajo por intermedio de la carne, por intermedio de Cristo, que se crucificó, ¿sí? Fue muerto, sepultado, resucitó y ahorita está a la diestra del Padre y es el que nosotros verdaderamente oye nuestras súplicas y nuestro gemir y todo lo que hacemos, mis amados hermanos. Es por eso que entonces Cristo Jesús se volvió esa piedra angular que es la que nos da a nosotros identidad y autoridad, mis amados. En el mundo usted llega y dice usted, no, yo entonces voy y le digo a mi patrón, sí, que tengo esta necesidad. Y mi patrón, como es buena gente, porque él con todos se ríe, con todos charla, sale a la sala, habla con todos los empleados. Entonces yo voy, listo, ya sé que él es buena gente y voy y le digo, bueno, necesito esto porque no tengo. Y de pronto se encuentra con que el patrón le dice, no hay. Y verdaderamente no hay. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted entre en un proceso de conocimiento y entendimiento y empiece a darse cuenta de quién es verdaderamente el proveedor de todo lo que usted tiene, de todo lo que usted recibe, de todo. Y entonces lo lleva a un enfrentamiento con el patrón. Uy, este patrón, no le digo más nada, ¿cierto? Este patrón, tal cosa. Pero usted no se da cuenta de que Dios, por intermedio de su omnipresencia, Él colocó en el corazón de aquel que había recibido los insumos, o sea, lo que había producido la empresa, lo recibió y esa persona tampoco recibió de otro que tenía que pagarle para poderle pagar al patrón para que el patrón me pudiese dar plata. ¿Sí lo vieron por ese lado? Una vez yo tuve un problema, ¿sí? Una necesidad financiera
Y pues lógico, yo tenía una finca, tenía un carro y tal cosa, entonces yo le dije a mi hermano que habíamos vendido una mitad de una finca. Le dije que me prestara 20 millones en esa época. Él, muy atento, muy amable, me dijo, sí, yo le presto. Mañana entonces nos encontramos y yo le presto. Al día siguiente llegué a buscarlo, le dije, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Me va a prestar? Dijo, no, yo no le puedo prestar. Y yo me armé armé una rabia interior, sí, una furia interior, y yo lo miraba a él. ¿Cómo es posible que usted me haga eso? Y él me decía, no quiero prestarle. Pero es que usted tiene. Yo ayer le vi que usted cargaba plata. Dije, ya no tengo. Señor. Y vino esa lucha, ¿cierto? Y después con el tiempo, cuando ya estaba en el camino del Señor, Él me mostraba que yo no tenía por qué odiarlo a Él ni tenerle resquemor. ¿Por qué? Porque era Él el que había decidido que yo tenía que buscar el dinero por otro medio y que el medio que yo tenía que buscarlo era por intermedio de Él, de Dios. Y ahí fue cuando yo entendí que no es el hombre, que es Dios, que es nuestro proveedor, que verdaderamente nos trae. A nosotros el enemigo lo que hace es que nos coloca un velo y nos hace ver que los otros son nuestros dioses cuando verdaderamente no lo son. Cuando ellos son iguales que uno. Sí, porque la misma palabra, si usted lee cualquier profeta, sí, todos dicen que el pueblo de Dios hizo dioses, sí, de la madera hizo dioses, sí, del hierro fundido, tal cosa. ¿Sí? Pero que ellos no pueden ni caminar, ni pensar, ni nada, mientras que Él sí piensa, Él sí actúa y Él sí razona. Entonces, cuando aprendimos esas cosas, y por eso perdimos, mis amados hermanos, cuando Adán y Eva decidieron tomar esa decisión bonita, ¿cierto? Pero fuera de eso, mis amados hermanos, tenemos que, fuera de que tenemos unos pensamientos negativos, ya hemos hablado de unos pensamientos negativos, ¿cierto? Unos conocimientos. ¿Ve? Ahora vamos a entrar en el alma, en la parte emocional. En la parte emocional. ¿Listo? Entonces, esa parte emocional, entró Adán y Eva a tener lo que llamó un temor, un miedo. Primero que todo, le tuvieron miedo a Dios y se escondieron de Él, ¿cierto? Segundo, ¿por qué tenían miedo? Porque de pronto Dios los iba a matar, ¿cierto? Porque era muerte. La sentencia era muerte. Pero no entendieron la relación de amor que había entre ellos y Dios. O sea, ellos no comprendieron que esa relación de amor que había entre ellos y Dios, lo que le pasó cuando yo estaba hablando de Moisés, cuando estaba diciéndole que Moisés mató a este egipcio, ¿sí? Y si Moisés se hubiese puesto a razonar bien, hubiese dicho, pero es que yo soy el segundo. ¿Sí? Yo estoy ya nominado para Faraón. ¿Sí? Yo soy el hijo putativo, lo que fuera, pero soy el hijo de la princesa. Y él arrancó corriendo como un loco, se fue, porque Dios quería que él hiciera eso, o sea, no pensara en lo que él tenía, que había adquirido, ¿cierto? Es así como Dios a nosotros, o sea, a ellos, les dio ese temor, ¿cierto? Sí, si llega Dios y nos ve. Pero ellos no sabían que Dios estaba en todas partes, que Dios estaba con ellos. Ellos creían que Dios cuando ellos dormían, si de pronto dormían, que no lo sabemos, tocaría de pronto ir en la nave espacial, sí, para poder llegar a la antigua ya. Entonces, ellos cuando dormían, ellos pensaban que Dios se iba a ellos cuando Dios siempre estaba ahí, porque Dios es omnipresente. Entonces, todos los caracteres de Dios ahí estaban descritos. Entonces, vayámonos a Génesis capítulo 3, versículo 10. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Amén, ¿cierto? Esto, amados hermanos, en este momento está expresado por todos nosotros. Dígame usted si cuando vino la época del coronavirus, a todos no nos dio miedo. Todos. ¿Ve? Lo que pasa es que Dios nos dio a nosotros discernimiento y pudimos entender el mensaje de por qué vino este virus aquí al mundo. Y qué funcionaba, qué hacía, ¿cierto? ¿Listo? ¿Vale? Yo los invito a un tema que la pastora ha dado, ¿cierto? Que se llama ira y temor, ¿listo? Para que ustedes lo oigan, para que puedan entender bien este mensaje, para que puedan entender verdaderamente esta noción negativa
y que a la larga se convirtió en dominante, ¿cierto? Porque es una parte básica en el día a día de cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros se levanta presto, tal cosa, y empieza a caminar, y si de pronto se resbala, ahí viene el temor. Ahí empieza usted a caminar como más centradito, ¿cierto? ¿Sí? Y a los que de pronto caminamos y de pronto nos podemos caer es cuando más tenemos que caminar más despacito, ¿cierto? Esa parte básica de nuestras relaciones y actividades que por un lado nos pueden llevar a un rechazo o por un lado nos pueden llevar a un fracaso. Es cuando usted va a buscar algo, ¿sí? Y es lo que hablábamos ahorita del patrón. Que usted espera que el patrón le dé a usted porque está trabajando. Lógico, usted está trabajando, usted tiene un tiempo ya invertido en trabajo y ese tiempo tiene una remuneración y esa remuneración usted le puede pedir con toda tranquilidad que le dé algo de esa remuneración. No va a perder nada. O sea, no hay pérdida. Y el otro le dice que no. Entonces, ese temor que también aparece, uno va y de pronto siente que de pronto no se le va a presentar eso. ¿Cuántas veces usted de pronto ve que tiene un jefe, ¿sí? Ese jefe todo así, ¿no? Todo mal geniado, ¿cierto? Y a usted le da miedo ir a decirle las cosas. Y prefiere usted mejor durar toda una vida trabajando de una forma, sacrificado, esclavizado, porque a usted le da miedo ir a decirle a él lo que usted está pensando. Y a lo mejor de pronto el patrón espera que usted venga a decirle algo para poderle cambiar el trabajo, para podérselo modificar o qué sé yo, o para poder hacer como hizo el faraón con el pueblo de Israel, ¿cierto? Que le aumentó la carga. Pero algo hay que hacer, ¿cierto? Dios colocó a Moisés para que fuera sin miedo a enfrentarse al faraón y decirle, necesito al pueblo. Fuera de eso, mis amados hermanos, hay una vergüenza. Antes de, no había vergüenza, estaban desnudos, estaban completamente desnudos, se miraban. ¿Pero dónde se miraban? ¿Sí? Ya no había esa mirada que era hacia el cuerpo, sino esa mirada hacia la cara, una mirada íntima en la que ellos dos solamente se miraban en la cara y caminaban con ellos mismos, o sea, como cuando uno está con la esposa de uno. ¿Sí? Cuando uno está con la esposa de uno, uno la mira en la cara, uno no mira el cuerpo. Y yo creo que también le pasa a ustedes, mis amadas hermanas. Ustedes miran la cara de su esposo, de la forma como habla, ¿sí? El sentimiento que él expresa. Ustedes no miran la forma de él, si el cuerpo está más delgado o más gordo, qué sé yo, cualquier cosa es. Es así como Dios había colocado en ellos, había colocado en ellos que no se dieran cuenta de cómo estaban y que siempre hubiese una relación íntima entre ellos dos de conocimiento, entendimiento y sabiduría, que es lo que muchas veces cuando uno tiene un amigo, cuando uno tiene una amiga, prima en uno esa parte de la relación con la amiga. Usted no se han dado cuenta. Cuando uno tiene una amistad, uno siempre en la amistad busca uno, ¿sí? Solamente mirar a los ojos. ¿Sabe qué? Mire, es que tal cosa, tal otra. Y de pronto, si de pronto va a haber un roce de manos, hay un roce que uno ni siquiera se da cuenta y termina uno con la amistad toda una vida, 15 años, 20 años, 25 años, sin ni siquiera tocarse los dedos, o si de pronto se ha tocado los dedos, no ha sentido nada, mi amado hermano. ¿Ve? Porque es otra forma diferente de ver las cosas. Es otra forma diferente de hacer la relación. ¿Ve? Cuando usted comete el error de hacer relación con su amigo y se olvida de esa parte, o sea, rompe ese espacio, camina, atraviesa esa habitación, atraviesa esa puerta, pierde usted, mi amado hermano. Pierde, porque usted en ese momento, esa amiga se vuelve enemiga, se vuelve celosa, se vuelve dominante y ya le conoce a usted sus secretos. Eso sí es grave. Cuando una persona del lado contrario le conoce a uno los secretos, téngase de atrás. Cada vez se les está recalcando. Pero ellos no se dan cuenta de donde Dios los creó sexuales, pero con mente santa. Al pecar se dieron cuenta de su desnudez carnal y se avergonzaron y se cubrieron, pero no vislumbraron la pérdida del manto de gloria. Ellos no pudieron ver la pérdida de la gloria que era Dios para ellos. No pudieron verdaderamente verla. No tenían capacidad para verla. Ya no tenían ese quid que les decía, es que si yo no estoy con él,
¿sí? No me sirve de nada. ¿Qué le pasó a Moisés? Señor, si tú no vas conmigo, no, yo le mando el ángel. No, Señor, es que yo ya sé lo que vale cada cosita, Señor. El ángel puede que tenga un valor, pero estar contigo, mi amado Dios, y tenerte a ti, eso vale muchísimo. ¿Yo? Y Dios que quiso probar en Moisés, probar a ver cuánto verdaderamente valía él para Moisés. Y así cuando Moisés le dice, no, Señor, yo no. ¿Eh? Y empezaron ellos a vislumbrar la pérdida del manto. Cuando ellos fueron sacados del lugar del Edén, ellos se dieron cuenta. Cuando nosotros estamos aquí, ahora, conocedores de la palabra, vivificados por el poder de Dios, vislumbrando la gloria de Dios, dígame, mis amados hermanos, si usted, al recordarse de algo de su vida pasada, óigame bien, no se cuestionan. Porque yo sí, a veces le digo al Señor, bueno, Señor, ¿y en qué momento yo, si yo hubiese estado, si hubiese seguido con mi vida pasada, en este momento, a esta edad que tengo, cómo estuviera yo? O sea, ¿estaría vivo o estaría muerto? Y lo más seguro es que yo ya estuviera muerto. ¿Ve? Porque he tenido 2 ataques del enemigo fuertes. ¿Ve? Y los ataques eran misericordia, o sea, donde buscaban que era que yo perdiera la vida. ¿Ve? Perdiera la vida. Yo creo que muchos hermanos han conocido eso, ¿cierto? Ahora, si nosotros miramos, hay una parte entonces empieza todo a entrecruzarse y empieza cada uno a mirarse, ¿sí? Y como antes no existía esa posibilidad de que yo, ¿por qué yo hice esto? ¿O por qué usted hizo esto? ¿O por qué los dos hicimos tal cosa? ¿Sí? Entonces antes no había la necesidad, ahora sí había la necesidad de preguntarse, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos esto? ¿Quién tiene la culpa de lo que perdimos? Y empezaron a echarse culpabilidad el uno al otro. Y ahí lo dice la palabra, ¿cierto? Señor, es que tal cosa. Señor, es que la serpiente tal cosa. ¿Listo? Entonces fue cuando Dios empezó a darle castigo a cada uno de acuerdo a cómo fue el pecado de cada uno. Y hoy por hoy la mujer tiene un castigo, el hombre tiene otro castigo, la tierra tiene un castigo y Satanás también tiene otro castigo. Cuando pasó eso, entonces se dieron cuenta de lo mucho que habían perdido y se sintieron culpables. Y en ese momento la humanidad quedó decaída y enojada por no haber hecho lo bueno. Génesis 4, del 5 al 7. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído su semblante? Bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú se enseñorearás de él. Si se fijaron, mis amados hermanos, entonces uno no hace lo bueno porque se sienta bien. ¿Sí entendieron hasta ahí? La otra vez les había comentado algo, ¿sí? De que a veces de lo que somos es lo que damos. ¿Sí? Cuando empecé a hablarles, creo que cuando empecé a hablarles vislumbrando la gloria de Dios. Amén. Entonces, no hace uno lo bueno porque se sienta bien, sino que uno, cuando hace lo bueno, se siente bien. ¿O no les ha pasado? Que de pronto van por la calle y va una señora, una ancianita que no puede casi caminar, entonces, ¿usted qué hace? Se voltea, la lleva y cuando usted la pasa al otro lado, y fuera de eso le dice, ¿y para dónde va? Hasta allá si quiere la llevo también. Así es. Cuando usted llega y de pronto, vamos, como me pasó a mí, dice, un aguacerote de esos bien fuertes, y estaba yo entrando a la vereda, ¿sí? De la casa campestre, y veo una parejita ahí, una señora con una niña, con la toalla, sí, perdón, el paraguas no le funcionaba, era mejor dejar el paraguas abajo que dejarlo arriba, porque el chorro caía más fuerte. Entonces llegué yo y les pité, y dije, súbase. Y abrieron la puerta y dije, mire, solamente les pido es que ahí hay una reglita, una escuadra y uno que mide los grados, que es la que tengo cuando voy a consulta, échenla para un ladito y no me la parte.
Yo sabía que el piso iba a quedar mojado, ¿sí? Que el asiento iba a quedar mojado. Yo no pensé en eso. Yo vi fue esa pareja que estaba ahí, que estaba, pero mojándose demasiado. Dije, no, es que no. Y si yo puedo llevarlos, ¿por qué no los llevo? Y los llevé hasta la entrada de la finca de ellos. Les dije, bueno, ahora sí, de aquí para allá no puedo seguir, me toca seguir por mi camino. Y listo y hecho. Eso me dio a mí una satisfacción. ¿Ve? ¿Ve? De ver para qué tenía yo las cosas. ¿De qué me servían las cosas? Es así como Dios verdaderamente a nosotros nos hace ver, ¿sí?, lo que estamos haciendo bien. Él le hace ver a usted lo que está haciendo bien. Le hace mirar eso. Le hace conocer todas esas cosas. Amén. Quedemos acá porque todavía falta un poquito más. Recuerde que habíamos hablado de que el alma tiene tres cosas, ¿cierto? Emociones, ¿ve?, pensamientos, sí, perdón, y voluntad. Entonces nos falta la voluntad, ¿cierto? De la cual hablamos la próxima vez, creo que para el próximo jueves, con el favor de Dios. Yo los invito, mis amados hermanos, a algo muy importante, que es, ahí están los audios, los videos. Óiganlos, dedíquenle un tiempito, voy a dedicarle un tiempito a esto por decir, vislumbrando la gloria de Dios. Y apunte esta cosita, esta cosita. Y va sacando usted cositas, y después cuando usted empieza a ver de victoria en victoria, empieza usted a sacar cositas y empieza usted a darse cuenta qué pasó entre una charla y la otra charla. No los videos, sino cada cosa que correspondía a la charla. ¿Qué pasó entre vislumbrando la gloria de Dios y de victoria en victoria? ¿Qué pasa con la vida de nosotros los creyentes, los cristianos? Bueno, cerramos los ojos. Gracias, mi amado Señor. Gracias por todo, mi amado Padre Celestial. A veces, Señor, nos mojamos cuando llueve, pero nosotros, si buscáramos el quiz, si nos enseñáramos de esa lluvia, sabríamos por qué tú permites que nosotros nos mojemos, Señor. ¿Por qué tú permites que nosotros nos caiga esa agua, Señor? Que nos moje de pronto. Y que esa agua de pronto al mojarnos nos lleve a que nosotros tengamos un resfriado común. ¿Sí? Y que ese resfriado común, de pronto, Señor, nos muestra que tenemos que quedarnos en casa un día, 2 días. Y es así como tú estás buscando en cada uno de nosotros, Señor, un reposo, un tiempo de quietud para poderte manifestar, Señor, para poder hacer que lo que leamos, Señor, pueda entrar en nosotros y se haga manifiesta, Señor, tu presencia, Señor, la presencia del Dios Todopoderoso, esa luz que lo ilumina todo, Señor. Esa palabra, Señor, que llena los vacíos, Señor, que tenemos y que nos explica el por qué caminamos. ¿Cuántas veces, Señor, estamos afanados, Papito Dios? Estamos afanados por correr cuando tú nos dices en tu palabra que por nada estemos afanosos. Y es cuando vienen los problemas, Señor, y es lo que tú no quieres que nosotros tengamos, problemas. Nosotros a veces nos confundimos, a veces creemos que porque tenemos tal cosa, entonces vamos a hacer esta otra, y a veces nos metemos en problemas y tú nos sacas de los problemas y nosotros nos cuesta difícil poder creer las cosas, pero tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos llenas. Tú tienes un amor por nosotros especial, Señor. Yo me imagino cómo sería, Señor, que tú estuvieses haciendo todas las cosas todos los días. Si cada día, Señor, son 1000 años de vida para nosotros, ¿cómo sería, Señor, tú haciendo una cosita para otra cosita para otra cosita y así estableciendo toda esa serie de ramas,
O de pronto, Señor, estableciéndolo todo de un solo golpe, aunque no creo porque tú eres un Dios de orden. Tú eres un Dios de principios. Tú sabes, sí, Señor, sabes que necesitamos del aire, que necesitamos del agua, ¿sí? Y tú eso lo formaste al comienzo, ¿sí? Amado Dios. Tú formaste aquellas cosas que nos iban a dar alegría, nuestra compañía. Esa compañía que viene, que está en lo alto, Señor, esos pajaritos que a veces se levantan, se levanta uno, Señor, y los oye en la ventana, Señor. Hoy me levanté, Señor, y a esa hora me imagino que no se levantan los pajaritos, y estaban los pajaritos ahí todos cantando. Y yo decía, wow, Señor, también a esta hora se levantan ellos. Bueno, Señor, tú lo hiciste. Tú quisiste, Señor, quisiste alegrarme, Señor, la mañana. Yo te pido por todos mis hermanos, mi amado Dios. Te pido por todos, Señor, y clamo a ti, Señor. Y he clamado todos los días, Señor, para que ellos puedan tener conocimiento, entendimiento, Señor, y puedan tener la revelación, Señor, de la palabra tuya, Señor, en cada uno, a cada momento, Señor. Y por eso, Señor, cuando oigo los devocionales, Señor, me alegro mucho. ¿Por qué? Porque estoy dándome cuenta de que tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios amoroso, tú eres un Dios que da y que brinda mucho más abundantemente, Señor, de lo que nosotros te pedimos, mi amado Dios. Tú eres un Dios de amor, Señor, como lo dice tu palabra, Señor, en Corintios 13, Señor. Y ese amor que tú das, Señor, no pides nada a cambio, Señor. Tú lo que necesitas es que nosotros, Señor, te demostremos que sí te conocemos, Papito Dios, y que queremos estar contigo, Señor. Porque ese era el sentir de Adán y Eva, Señor. Ellos querían que llegara el nuevo día para ellos poder, Señor, disfrutar de tu presencia, Señor, cuando ellos no sabían que tenían la presencia tuya, Señor, porque tú estás con nosotros todo el tiempo, Señor, mañana, tarde y noche, Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias, mi amado Señor Jesús, porque tú nos escribiste, Señor, tú hiciste, Señor, esta lectura para nosotros poder llevar día a día, Señor. Tú escribiste, Señor, unos capítulos, Señor, que llenan nuestra vida. Tú escribiste otros, Señor, que nos dan un realce. Y escribiste otro donde, Señor, evitas que nosotros lo hagamos para que podamos estar de victoria en victoria, mi amado Dios. Gracias, mi amado Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, mi amado Espíritu del Dios Todopoderoso, porque tú nos das ese dinamis para poder venir, Señor. Y tú nos das, Señor, esa fortaleza, tú nos enseñas, Señor, y tú nos dices, tú nos permites que nosotros podamos tener fe en todo lo que hacemos, y en lo que oímos, y en lo que oramos, y en lo que leamos, y en lo que escribimos, Papito Dios. Porque tú nos estás limpiando completamente, Señor. Limpia completamente, Señor, estos templos de Dios, donde moras tú, mi amado Espíritu de Dios, para que cada sitio, cada huequito, Señor, cada habitación, Señor, sea depositado, Señor, lo que tú quieres depositar en ella, Señor, para gloria de cada uno de nosotros, Señor, para poder vivificar tu presencia, mi amado Dios. Llénanos, mi amito Dios, y sobre todo, Señor, enséñanos cada día más y más, enséñanos, porque tú eres nuestro maestro. Pero ese maestro, esa palabra sin que vaya sin el dinamis, no funciona, Señor. Y en la medida que va funcionando, en esa medida tú nos vas haciendo crecer para poder conocer más y poder estar a la altura, Señor, de eso que está creciendo en nosotros, Señor, de esa planta, de esas hojas, de esas flores y de esos frutos, mi amado Dios. Y poder nosotros mirar lo que hemos hecho, Señor. Llévanos con bien, mi amado Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Coloca ángeles, Señor, coloca todo, Señor, para que nosotros podamos llegar con bien, Señor, y permita que todos aquellos a los cuales llevemos el mensaje, Señor, lo reciban con un corazón abierto completamente, una mente dispuesta, Señor, y un espíritu que sea subyugado por el Espíritu tuyo, mi amado Dios. Gracias, Padre Celestial, amado Dios, bendito seas y alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret y en el poder de su Espíritu. Amén y amén.